No, bueno, pero ahora estás vos con él. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Martín Bieliki, aquí en el aire de Radio La Luna. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Mario? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, estaba haciendo Daniel de Abrantes un informe sobre el soterramiento del Sarmiento, pero yo no sé si vos ya vivís acá por el oeste. No, yo ya soy un hombre de cava, a pesar de mantener contacto obviamente con la gente de la provincia, en trabajo en común, pero es un tema largo y con mucha cuerda, ¿no? No, bueno, porque aparte allí ese túnel conecta lo que parecían polos antagónicos también, ¿no? Sí, Es decir, sí. los polos políticos más significativos, para no nombrarlos porque no quiero herir a nadie, pero de la política argentina, cualquiera lo conoce en el país, bueno, estaban comunicados a través de este túnel. Este túnel tiene fallas técnicas que son también graves porque nosotros hablando con ingenieros especialistas en temas ferroviarios nos dicen, un día nos preguntó Juan Carlos Sena, ¿están bien hecha el subte de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nos parece que sí, está bien hecho el subte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué entonces después se hace mal una obra de esta naturaleza? ¿Por qué tiene fallas de ingeniería tan graves cuando el conocimiento es preexistente, no es una obra que es primigenia, es una obra más, y sin embargo tiene unas fallas técnicas que son tremendas, por lo tanto tenemos apenas 3.000 millones de dólares allí enterrados? Pero no te convocamos para hablar de esto, sino porque vos viviste 8 años en China. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo viviste 8 años en China? ¿Bien, mal, regular? Contanos un poquito la experiencia personal. El proceso de acostumbramiento es duro porque justamente uno de los factores que tiene mucho que ver con la aplicación de la profesión de sinólogo, y en cualquier libro que tenga que ver con los especialistas en China te dicen en la introducción que no mires a China con ojos occidentales, que trates de ponerte en el lugar de cómo verías las cosas desde el punto de vista de un oriental. Son culturas profundamente distintas, concepciones de la política, de los tiempos. Lo mismo ha pasado con el mundo árabe y, bueno, fue adrede realmente la política de Estados Unidos en no interpretar que el conflicto entre chiitas y sunitas no tenía solución por la vía que ellos lo planteaban. Lo que pasa es que querían el petróleo, ¿no? Claro. De hecho, los que motorizaron el desastre que se produjo en todos estos países que se han destruido fueron gente relacionada con la industria del petróleo, y no era que lo ocultaban. Cheney era un CEO de una de las petroleras más grandes del mundo, Ramfield, también Condoleezza Rice, Bush. ¿Qué podemos decir? Y bueno, y con China pasa lo mismo. Vos tenés que tener la forma de interpretar la cultura china de acuerdo a lo que es la genética o el ADN chino, ¿no? Nosotros no partimos de una sociedad o de una nación, partimos de una concepción que tiene el propio chino en su ADN de que es una civilización y tienen 5.000 años de historia. Entonces, el chino es un tipo orgulloso de ser chino y lo lleva en su ADN, y de hecho los 2 siglos que comienzan en el año 39 con la primera guerra del opio y que terminan, digamos, para marcar algún punto final con el 1 de octubre del 49, de 1949, cuando Mao, desde la puerta celestial de la ciudad prohibida, decreta, que comienza la República Popular China. Ese tiempo de humillación para un pueblo tan orgulloso ha quedado marcado a fuego en la manera
de ver las cosas, y justamente yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo Mao, dentro de sus grandes errores, pero fue en la etapa previa, ¿no? Digamos, a que la megalomanía lo llevó a las locuras del gran salto adelante, la revolución cultural, que fue el ver que la revolución pasaba primero por el campesinado, y no por una clase burguesa u obrera que era muy pequeña, y por el tema del nacionalismo. Entonces, China sufrió, es decir, China, Chunkuo, que es China en chino, quiere decir el centro, el país del centro. China hizo la muralla para que no entraran los bárbaros, no para defenderse de los ataques. La cultura china funcionaba de esa manera. Así que bueno, ese es el concepto del chino, que vive con orgullo su condición de tal. Por eso, viste, cuando vienen acá o cuando van a otros lugares del mundo, si tomás el porcentaje de los que vuelven, es muy elevado. La gente quiere que sus hijos se eduquen en China, con las costumbres de China, y a pesar de las cosas que nosotros podamos ver y con las que no podamos coincidir desde el punto de vista político, ¿no? Te quiero preguntar, porque vos lo mencionaste también, por los tiempos de los chinos. Da la impresión de que efectivamente ellos no miden la eficiencia o la eficacia tanto en minutos, sino que la miden en otra dimensión del tiempo. ¿Cómo se explica? Porque hay un elemento filosófico en ellos donde la paciencia, la espera, la tranquilidad juega un rol distinto al de Occidente. ¿Cómo se explica? Sí, hay una cosa que tiene que ver justo mucho con la sensación que tiene el tipo que va a hacer negocios a China, que quizás está en el avión y dice, cerré, no cerré, ¿cómo es la historia con los con estos tipos, no? El tema de los chinos es que el chino, una cosa es la compra vía internet, ¿no? Y otra cosa son los proyectos de desarrollo. O la instalación, o que hagas un joint venture. Entonces, el chino va despacio. El chino tiene una apreciación del argentino, yo lo viví en carne propia, porque sé lo que piensan los que han trabajado con argentinos, como por ejemplo el dueño del único restaurante argentino en Beijing, que se llama El Obelisco, no sé si ahora habrá otro, pero es el más importante, que decía que el argentino, bueno, lo que siempre se dice, viste, comprar un argentino por lo que vale y venderlo por el precio que cree que vale, ¿no? Y él decía que los argentinos no les gustaba trabajar y pedían mucha plata, ¿no? Te digo en términos de los trabajadores argentinos que tuvo. El chino, en términos de los tiempos, vos fijate que los planes quinquenales a veces parecen planteados por Julio Verne, porque después se cumplen. Cuando piensan en ciencia y tecnología, que hoy en día forma parte del 51% del Producto Bruto chino, o sea, productos de alta calidad tecnológica, esto ya fue visto por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, cuando habla de las 4 modernizaciones, incluye a la ciencia y la tecnología, y siempre obviamente el eje fundamental es la educación, y la inversión en educación, direccionada hacia la ciencia y la tecnología. Fíjate que sacan 7 millones de ingenieros, y la especialidad obviamente siempre va a estar orientada al mercado laboral, ¿no? Pero es un... ¿Cuáles son las 4 modernizaciones? Las 4 modernizaciones están planteadas en términos del desarrollo económico, o sea, comercio, industria, defensa, educación, ciencia y tecnología. Toman un poco ese centro, pero en realidad la cuestión que siempre olfateó Mao respecto de Deng no estaba equivocado,
Pero Deng siempre demostró ser un tipo genial desde la fundación del Partido Comunista, cuando fueron a Francia parte de los miembros a interactuar con los obreros franceses. El que hacía el diario del partido en idioma chino era Deng Xiaoping. Ahora, fíjate que lo maltrató, lo subió, lo bajó, le hizo un montón de cosas al corcho, como le decían, porque medía 1,52 m, pero nunca pudiendo hacerlo, lo eliminó y lo protegió de aquellos como su última mujer, que era de la banda de los Cuatro, responsables de genocidio y de la locura de la revolución cultural, y él lo preservó a Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping lo primero que hizo fue la apertura de mercado. O sea, la política de Deng Xiaoping iba totalmente en contra de lo que planteaba Mao. Ahora, Mao sí tenía muy en claro que en términos tecnológicos vos tenés que tener cuestiones estratégicas como la bomba nuclear. En el 64 Mao lo que hace es lanzar la primera, y primero con la ayuda de Rusia, y cuando tienen el problema a partir de la muerte de Stalin y el revisionismo que hace en esto Nikita Khrushchev respecto de criticar a Stalin y toda esta cuestión, a Mao se le mueven las cosas, porque dice, ¿qué va a pasar conmigo? Si después viene un tipo y empieza a hablar de mí. Entonces se genera toda una situación muy tensa, y que termina con todos los técnicos rusos volviéndose a Rusia, ¿no? Se van de China, pero Mao ya tenía el know-how y empieza a repatriar científicos chinos y termina teniendo la bomba, lo cual le da a China en términos geopolíticos un poder determinante, ¿no? Claro. Así que ahora el tema, bueno, Daniel te quiere hacer una pregunta. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel de Atlantes? Mira, aprovechaba para reflexionar, ¿no? Nos interesa mirar a China y mirar la Argentina y tratar de aprender algo, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota que alguna vez la conté, pero que me parece que es interesante contártela para que vos reflexiones sobre la misma. En el año 86, mi padre, que era ingeniero, es ingeniero, tiene 90 años, se dedicó siempre a la construcción de estructuras para puertos cerealeros y para ese tipo de cuestiones. Viene una delegación china, ellos estuvieron buscando en el mundo quién era el país que tenía la mejor tecnología para estas cosas, y resultó ser que decidieron que la tenía la Argentina. Eligieron una empresa aquí y le compraron una instalación muy importante, a partir de la cual mi padre estuvo 4 meses trabajando en China montando esa instalación de procesamiento de cereales y portuaria. Y los chinos le mandaron, la condición era, bueno, se lo compramos, pero nosotros queremos ver cómo se fabrica esto. Le mandaron una troupe de 7 ingenieros a la Argentina que vieron todo el proceso de fabricación, y después lo siguieron todo en el mismo proceso en China, el del montaje y demás. Finalmente, bueno, hicieron lo que ya sabemos que se hace, lo que han hecho con muchas cosas los chinos, lo terminaron replicando y mejorando, y hoy son, digamos, manejan una tecnología de punta en ese tema, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que la Argentina tenía, esto fue en el año 86, tenía en ese momento, en ese aspecto, y creo que hoy también lo tiene, buenas tecnologías y tecnologías de punta. Y ¿qué nos pasa a los argentinos que estamos en un proceso mientras China creció a las famosas tasas chinas del 8, 9, 10% anual, Argentina decreció como ningún otro país en el mundo desde la década del 70 hasta ahora, ¿sí?
qué parábola, ¿no? Más terrible. Y bueno, ¿qué podemos aprender de China los argentinos para salir de esta situación en la que estamos? Mira, hay un tema básico que vos planteaste en primer lugar, que es la cuestión de cómo funciona China, ¿no? El axioma es más o menos, lo podríamos asimilar a la araña, a la viuda negra. ¿Viste? ¿Qué fue lo que hicieron con tu padre, no? Los tipos te sacan, te chupan todo el conocimiento, lo han hecho en todos los campos y después lo mejoran. Así es como cuando yo llegué en el 2004, todavía China era el taller del mundo y fíjate que los tipos en 40 años han logrado lo que la revolución industrial demoró 200 años. Ahora, respecto de Argentina hay una cuestión muy clara. Yo escribí un artículo en un momento, yo creo que el último político que tenía una visión de país, se coincida o no ideológicamente con él, fue Frondizi. Y bueno, hice una comparación entre el país que veía Frondizi para la Argentina y lo que veía Deng Xiaoping para China, salvando las distancias que obviamente que si vos estás en un gobierno que nadie puede negar que es una autocracia con mercado, con una autocracia con un socialismo con peculiaridades chinas, como lo quieras llamar, pero los chinos en términos económicos han tenido éxito porque se han fijado los planes de corto, largo, larguísimo plazo, y Argentina no tiene continuidad en nada, y vos tenés políticas donde el mismo sello político, que no tienen la misma ideología, no le dan continuidad a los programas. O sea, de repente, no te digo que después de Macri venga Cristina y obviamente están en las antípodas, pero dentro del mismo peronismo vos tenés la política que implementó Menem, que no tiene nada que ver con un gobierno que yo creo que Cristina y en este caso Néstor nunca han tenido un proyecto global de la Argentina. Pueden tener un proyecto particular de las cosas, pero Argentina, como dice hoy en día Manes, y yo lo creo firmemente porque sigo muchísimo el tema de ciencia y tecnología, y justamente los temas ambientales, y Argentina, a pesar de todo, y bueno, también el tema de la educación, a pesar de la crisis, de la falta de inversión, lo más importante que tiene sigue siendo el capital humano. Es un milagro, pero todavía vos encontrás que la UBA ocupa un lugar fundamental en el mundo, siendo además gratuita, que nadie lo puede creer, ¿no? Que nosotros tengamos educación gratuita y que tengamos salud gratuita. Vos le preguntás a los chinos y dicen, ¿gratuito? En China no es gratuita la educación, salvo en las zonas rurales y en algunas ciudades más alejadas, pero en las grandes ciudades se paga, y la salud se paga. ¿Cómo es eso que se paga? ¿A quién pertenece el sistema educativo? El sistema educativo lo maneja, obviamente lo controla el Estado en términos de cuáles son los programas, pero después, por eso no prospera la política de 2 hijos, 3 hijos, o pueden tener 10, no van a tener más de uno, porque es muy caro educar un chico en China. Agregando además hay otro factor que tiene que ver con el desarrollo de la mujer dentro de China, ¿no? Las mujeres no quieren casarse y no, obviamente que no quieren tener hijos, porque dentro de la cultura china es la mujer la que se encarga de las tareas domésticas. Esto está incorporado a la cultura. Imagínate que entonces las mujeres a lo que aspiran, las mujeres estudian, las mujeres se desarrollan y las mujeres ocupan un espacio importante dentro de todo lo que es el desarrollo que tiene China en los diferentes ámbitos. Ahora, la cuestión trascendental en temas de educación, no, en ciudades como Beijing, que es donde yo vivía, tenías que pagar siempre. En el tema de
salud, vos tenés en las zonas del campesinado, te pagan un bono, que es un porcentaje. Yo no sé si ahora, en este último tiempo, en los sectores que tienen más poder adquisitivo, ha cambiado y hay algún seguro de salud, pero imagínate que uno de los problemas internos que tiene China, China ha logrado cosas impresionantes, como es que la pobreza extrema no existe más. Lo lograron antes del periodo que se lo habían propuesto, que era el 2020, pero tenés 600 millones de tipos que ganan $1.000 por mes. Y hay ciudades como Beijing, Shenzhen y Shanghai, principalmente, donde vos no podés alquilar con eso. Te tenés que ir a los suburbios o alejarte lo máximo posible. Igual tenés un sistema de transporte. Cuando yo llegué había 4 líneas de subte, hoy hay 26. Imagínate lo que es un monstruo y tiene una capacidad de construir rapidísima y efectiva, ¿no? Así que esa es una de las cuestiones. Ahora, en términos de la educación, es muy caro el tema de la importancia que tiene que vos aprendas un idioma, y el hecho de la seguridad social, porque vos después la jubilación es una jubilación que la tienen determinadas personas, no es un sistema universal, no es un sistema como el nuestro. Entonces se mantiene, digamos, la cadena de lo que siempre existió dentro de la tradición china. Vos criás un hijo, le das todo para que tu hijo te mantenga cuando vos ya no puedas trabajar. Entonces los abuelos por eso se hacen cargo de los hijos, porque las familias siguen algunas conviviendo. Toda esta cuestión del respeto filial que lo planteaba Confucio ha ido cambiando. Es una sociedad que está en un momento de transición, ¿no? En esos aspectos. Ahora, en términos políticos es muy interesante. Yo acabo de recibir la transcripción del discurso. Yo lo vi en directo, pero obviamente que más allá de que realmente habla con una claridad impresionante Xi Jinping, y la traducción de los traductores en vivo estaba muy bien, y lo más o menos bien, y la que ponían abajo era un desastre, lo que era, viste, la computadora que iba decodificando. Y bueno, es muy interesante el discurso porque de alguna manera plantea, digamos, en forma clara y a calzón quitado cuál es que acá no hay, viste, que elucubrar mucho ni buscar mucho. Lo plantea, lo exterioriza. Por ejemplo, él habla de que China nunca ha sido un país que ha agredido, que nunca ha tenido una política de agresión hacia los demás, pero que China, justamente lo que yo le hablaba de los siglos de humillación, China nunca más aceptará, y lo dijo, te digo, casi literal, mira, creo que acá tengo la cita literal, no permitiremos en absoluto que ninguna fuerza exterior nos atropelle, oprima o esclavice. Si alguien lo intenta, estampará su cabeza ensangrentada contra la férrea gran muralla de carne y hueso de 1.400 millones de chinos. Mierda. Que son en realidad 1.416 ahora. Mira. O sea, tienen los tipos están lanzados a la construcción de una China moderna. Y de acá de los oyentes, y esto me lo pregunta Miguel Pascuale, pregunta si vos ves en el tema Taiwán alguna perspectiva de guerra con Estados Unidos. Mira, acá hay una cuestión muy clara. El problema con Taiwán no tiene salida desde el punto de vista, si no es político, por
Es decir, son posiciones irreconciliables. China lo considera parte de China, o sea, muchos hablan de la provincia, la suman como una provincia más, y durante los años que gobernó el Kuomintang, la relación, digamos, fue evolucionando en términos de mantener, digamos, por la galería, ¿no? La cuestión. Nosotros decimos es una provincia y los otros dicen somos un país soberano. Ahora, Biden, cuando se mete en ese conflicto, le da otro cariz, porque Biden, ¿qué plantea? Es soberana, y los chinos, ¿qué hacen? Bueno, redoblan la apuesta. Si ustedes se van a meter, nosotros vamos a usar la fuerza. Siempre dijeron, lo que pasa es que en el discurso también está planteado por parte de él dijo que con Taiwán la relación tiene que resolverse de manera pacífica y que hay que buscar las vías para seguir. De hecho, hoy en día se tiran con misiles, hablando, ¿no?, desde el punto de vista ideológico, pero siguen, se mantienen los vuelos y siguen los negocios. Lo que pasa que Estados Unidos, en lo que juega acá, es una cuestión que pasa por otro lado, pasa por la pelea o por el tema del comercial. Estados Unidos tiene es decir, el superávit de China en el año, ahora lo bajaron un poco en el 19, pero el superávit era de 323.000 millones de dólares en el 2018, en el 2019 295.800 millones. Sí, es una locura. Es una locura. Casi un PBI de Argentina. Sí, además se mide en términos de PBI, ¿no? Los puntos de PBI. Y bueno, entonces, claro, ¿qué puntos por dónde puede ir Biden? Entonces va por el lado de Taiwán, va por el lado de Xinjiang, que es el tema de los musulmanes, de los uigur, que supuestamente estarían siendo sometidos a una situación de violación de los derechos humanos. Pongámosle que eso sea cierto. No está demostrado, pero pongámosle que sea cierto. Total, es una autocracia, ¿por qué no lo deberían de hacer, no? Nadie los controla, dominan la justicia, el ejército. Entonces, ¿por qué no le interesa tanto a Estados Unidos lo que pasa con uno de sus aliados estratégicos de la zona, que es la India? Modi tiene a los 250 millones de musulmanes, siendo que en China son 21, los que viven en la zona de Xinjiang, y Modi los tiene en una situación virtualmente de ciudadanos de tercera. En este momento ni la ciudadanía de la India. Modi es un nacionalista extremo, un populista, un autócrata, y ahí no dicen nada. Respecto de Myanmar, donde también tenés 1.500.000 musulmanes, que 800.000 se han ido a Bangladesh, imagínate la posibilidad de Bangladesh de recibir esa cantidad, y no se sabe qué pasa con los otros 700.000 porque la zona está bloqueada, ¿no?, después del golpe militar. Pero antes también, antes del golpe no había habido ninguna declaración de la Presidente, y justamente le querían sacar el premio Nobel de la Paz por la actitud que había tenido de silencio. Y después está el tema que te decía, bueno, la cuestión de la lucha en ciencia y tecnología. China en algunos aspectos ya lo supera, la gran discusión del 5G, ¿te imaginás que a los chinos les importa 3 pomos? La cuestión, ya Huawei está trabajando en el 6G. 6G. Así, claro. Sería una revolución tecnológica increíble. Ya con el 5G dice la gente que lo ha visto, que es una cosa increíble, y sobre todo en términos de las ciudades inteligentes, ¿no? El tema que yo siempre planteo es que, y es global, tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano, ¿no?, con la esencia,
y más con lo que nos ha ido influyendo el mundo que nos rodea, es que el fuerte entrelazamiento entre el pueblo y el partido está justamente dado por el bienestar económico o por la prosperidad económica. Claro. Por los éxitos. Todos han mejorado, y además ya el anterior presidente Hu Jintao había planteado la cuestión de que el crecimiento no ha sido equilibrado, que hay el índice Gini, el coeficiente te marca que China está en el lugar 90 en cuanto a la proporción del ingreso de los que más tienen respecto de la generalidad de la población. Y bueno, esto lo marcó el presidente en su momento, y Xi Jinping en esto apunta a justamente la prosperidad, porque además es fundamental para la economía china. China apunta al mercado interno. Pensar que son 1.400 millones de tipos, que siempre se dice acá en la Argentina, mirá si le puedo vender, aunque sea una virome, a cada uno de los chinos. Y ellos necesitan que el país prospere. Ahora, te digo, si el día de mañana el país tuviera una crisis económica grave, yo te digo que el Partido Comunista Chino vuela también. No es una cuestión ideológica. Ahora vuela, pero hay que reemplazar a ese aparato, ¿eh? Claro, no hay forma de gobernar un país con 56 nacionalidades, de las cuales la número 56, digamos, es la Han, que es la que predomina, porque son el 92% de la población. Todos los presidentes, y en este momento creo que todos los miembros del comité permanente, que son los 7 tipos que dominan o que gobiernan China, hoy en día más personalizado en la figura de Xi Jinping, porque hasta el momento que llegó Xi Jinping al poder se cuidaban por el hecho de lo que había quedado de la cuestión respecto de Mao en cuanto a su figura que personalista, y bueno, entonces había una necesidad de mostrar una política más como de decisiones conjuntas e institucionales. Hoy en día, si bien tiene los mismos poderes que los anteriores presidentes, los ejerce de otra manera, y el partido ha focalizado, digamos, una actitud más personalista. Es como que está todo centralizado en hay un liderazgo que es incuestionable. Ahora, Martín, la última pregunta que te hago, porque se nos fue el tiempo. No se nos fue, no, lo hemos invertido muy, muy adecuadamente, y ha sido todo lo que has dicho muy interesante. Lo que pasa es que nos deberíamos quedar un programa de 2 horas completo. Son muchos años. Y no nos alcanzaría tampoco. Pero la última que te pregunto, ¿vos ves que Argentina tiene una relación adecuada con China? China, por ejemplo, ¿no? Donald Trump planteó la reversión de algunas inversiones estadounidenses en aquel mercado, y da la impresión de que no hubiera advertido que si una empresa norteamericana se va de semejante mercado, ese espacio lo va a ocupar una empresa de otra nacionalidad que va a crecer por sobre la empresa norteamericana, de manera que no se puede abandonar China. ¿Vos sentís que Argentina aprovecha, lógicamente, razonablemente lo estoy diciendo, ¿no?, la potencialidad de, quizás, por poder adquisitivo, el mercado más grande del mundo? Yo creo que, y lo viví en carne propia, en muchos productos no se aprovechaba. Ha habido un crecimiento a veces fortuito, como fue con la carne porcina por la peste, ¿no? Que le mató casi todas, bueno, el rodeo, digamos, de madres, pero bueno, crecieron las inversiones, crecieron las exportaciones en materia de carne, las exportaciones en materia de pescado eran más elevadas que las de carne en su momento, pero hay un montón de mercados que no crecen en función también
de que no hay una política clara en ese sentido. Lo mandan a Vaca Narvaja, que yo realmente, que conozco el mundo de los sinólogos, no lo escuché nombrar nunca dentro de las cuestiones, cuando hablan de que es un fanático y un conocedor. Ahora, que pueda aprovechar, tiene que ver más con generar cosas. No, tenés que invertir también para crecer, entonces es un mercado donde en todos los productos hay una alta competencia. Nosotros tenemos mucho mejor vino que Chile, pero Chile tiene un convenio que los beneficia y además tiene una mejor política de marketing. Entonces, porque tiene una política comercial que viene desde la época de Pinochet, más allá de que beneficie unos pocos, que Chile sea un desastre hoy en día, pero bueno, estamos hablando concretamente de cómo se desenvuelven las cosas. Argentina no mira en el largo plazo y eso es lo que termina impactando en que seamos un país que estamos emparchando siempre. Y la presencia china en la Argentina, ¿la ves como algunos la ven con cierta peligrosidad? Por ejemplo, los propios Estados Unidos dicen China, porque Estados Unidos lo dice respecto de China, no lo dice sobre sí mismo, ¿no? Sí. China endeuda para tener gravitación política en muchas naciones. ¿Vos sentís que eso puede ocurrir en la Argentina o pensás que esa política histórica de China de no meterse con otras naciones es lo que va a prevalecer y siempre respetarán la decisión nacional, sea cual fuere esta? Mira, yo creo que no te van a condicionar. Hay errores que se cometieron, como la base en Neuquén, el desconocer que depende de la Comisión Militar Central y que dependía del Ejército, darles el poder de policía dentro de la base, es una locura porque estás trasladando un conflicto geopolítico que en realidad no tiene más que ver con las armas, sino que tiene que ver con el control de las telecomunicaciones y los satélites, que es en lo que pelea China y Estados Unidos, ¿viste? Claro. No es una guerra por el control nuclear, de hecho es una guerra por cuestiones económicas también. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cuántos satélites tenés? ¿Cuántos satélites? ¿Qué controlás? Fíjate cómo ha crecido lo de China también en términos de la carrera espacial. Es impresionante lo que han hecho en estos pocos años. Ahora, yo no creo que Argentina esté condicionada, y lo que sí creo es que Argentina no tiene que tomar... Argentina se tiene que hacer lo que sea bueno para Argentina, y para eso tenés que tener ley y tenés que tener gente que controle. Esto es como la gente que se queja porque los chinos depredan las riquezas itícolas. Si vos no tenés control, si tenés una marina y una prefectura coimera, ¿qué van a hacer? Si vos le dejás las puertas abiertas, los tipos se van a llevar todo como haría cualquier país del mundo. Claro. La falta de control, la falta de legislación va a repercutir directamente. Eso se hizo, en ningún país del mundo se permitió que compraran la cantidad de tierras que se compraron en los feudos que tienen en el sur, capitales extranjeros, ¿no? O millonarios extranjeros. Sí, claro. Anda a México, o a cualquier otro país. Martín, el tiempo se nos ha ido. Bueno. Así que, se han cumplido 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Hemos aprovechado para charlar con vos sobre esta materia y como es un tema infinito, volveremos a hacerlo en cualquier momento. No hay ningún problema, y además que pensás 5.000 años de historia más todo lo que ha generado en estos dos últimos estos siglos, estos dos últimos, o sea, en el otro y en lo que está empezando ahora, tenemos para siglos para seguir hablando. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muchas gracias. Chao. Bien, bueno, hemos hablado con Martín Bielicki, un especialista en el tema de China, que lo hemos aprovechado y realmente vamos a tener que hacer un programa de 2 horas porque es muy interesante todo lo que ocurre allí, sí, y quedan un montón de temas que no los podemos tocar. Lo que ocurre por acá es muy interesante. Y muy interesante, le agradecemos a Marcelo Parente, que nos ha traído acá una sorpresa con motivo de los
300 programas de La Brújula. Héctor, vamos a la tanda y después volvemos con Mario Papetti.